ingreso en un hospital psiquiátrico, un manicomio, tenía una mentalidad del siglo XIX que era custodial en toda Europa. El hospital te desnaturalizaba, eras un guiñapo al entrar en un manicomio, era lo peor que podía ser. La comida era deleznable, había sí pisos de tierra, no, por supuesto, no había cuchillos ni tenedores, solían comer con cuchara, eran harapientos, era frecuente encontrarlos sin cinturón por temor al suicidio. La primera vez que yo entré en un manicomio, yo había venido de Inglaterra y nunca había visto un manicomio español, pero la primera vez me quedé alucinado. Estaba el electroshock, se utilizaba bastante, había una desidia general. Tendríamos ya un documento a través del cual podríamos ir estableciendo la reforma psiquiátrica de una manera más amplia para el año 86. El ministerio de Ernest Lluch nos conecta a algunos psiquiatras que le sugerimos que se haga un informe de la reforma, de la situación psiquiátrica y las medidas para una reforma. Entendíamos que el manicomio, aunque se llame hospital psiquiátrico, debe transformarse paulatina pero inexorablemente hasta desaparecer como concebido así. Ese documento queda reflejado en la ley, ¿en dónde? En la Ley General de Sanidad. El hospital psiquiátrico no cumple ninguna función. Es un sitio más indigno que la propia cárcel. ¿Cómo ha cambiado para ti de vivir en un manicomio a cómo es ahora tu vida? ¿Cómo lo podrías resumir así en una frase? Pues como si hubiera vuelto a vivir. Como si hubiera estado muerto y hubiera vuelto a vivir. Eso ha cambiado de arriba abajo. O sea, el psiquiátrico que había entonces no era psiquiátrico, era un manicomio. Había cucarachas en la habitación, pulgas, había de todo. Y nos cuidaban de manera individual, no venía un médico a atenderos. Pues aquí ni había director, ni había psiquiatra, ni había asistente social, ni había terapeuta. Aquí no había nada. Aquí había un practicante que hacía de director y ponía las inyecciones y arriba estaban las monjas. Había 3 plantas y en cada planta había 70 habitaciones. 70 camas. 70 camas en cada habitación. En cada nave. Y el uno encendía la luz, el otro cantaba y no había quien durmiera. Imagín, y eso que a veces vemos que antes en los manicomios había camisas de fuerza, electroshock, ¿eso es verdad? Sí, sí, sí. Ahora ya electroshock ahora ya no hacen, lo han quitado eso, pero sí que entonces sí. Esto estaba cerrado todo, no podía salir. Muchos escapaban por las paredes, luego los cogía la Guardia Civil, la policía. Pero eso estaba con llave, aquí no podía salir nadie a la calle. Y ahora ya ves, están las puertas abiertas. Y cuando la gente dice, uy, es que hay mucha gente loca, ¿dónde crees que están los locos, aquí o fuera? Fuera hay más. Fuera hay más. Aquí somos enfermos mentales, no somos locos. Aquí estoy muy bien.
Yo no, todos los que estamos aquí, todos estamos muy bien. Yo llevo ya media vida y me queda, te digo, si vivo hasta los 80, pues aquí estaré trabajando y a la marcha. Manuel. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Hemos quedado en un lugar muy representativo de lo que ha supuesto ese cambio de la ley de salud mental, el antes y el después. Esto era un auténtico manicomio, ¿no? Un montón, centenares de personas ingresadas de por vida. Era como un pequeño pueblo. Aquí tenías la cocina, no salían. Y bueno, pues ya ves cómo es ahora. Es un centro de puertas abiertas, con centro de día, residencia de larga estancia, taller de inserción laboral. Manuel, hemos conocido a Magín del Campo, él vive en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Teruel y ha vivido ese cambio de antes y después de la ley del 86. ¿Qué supuso este cambio para personas como él? Bueno, pues cambió radicalmente su vida, ¿no? Es decir, antes de la ley del 86, que reconoce que la enfermedad mental es una enfermedad que debe ser tratada de un punto de vista sanitario, que a los enfermos no hay que encerrarlos, que tienen derechos, que su objetivo es rehabilitarlo, que reconoce que uno de los derechos es la atención también a los pacientes de salud mental, que anteriormente no estaba reconocido en ninguna legislación, ¿no? Entonces cambia el concepto totalmente, es decir, de apostar por manicomio, régimen cerrado, etcétera. ¿Qué se hace? Pues se crean en los hospitales generales servicios, plantas para tratar al paciente de salud mental como si tuviera diabetes, bronquitis o un infarto, ¿no? Luego crea una red de centros ambulatorios que son las actuales unidades de salud mental de adultos, unidades de salud mental juvenil, es decir, cambia radicalmente. Entonces se creó en el Miguel Servet, en el Clínico, las unidades de salud mental y luego los centros de salud mental de adultos y infanto-juvenil que hay en estos momentos, pues tanto en Zaragoza como en Huesca y en Teruel. Por eso quería preguntarte, por esos antiguos centros, ¿visitaste alguno antes del cambio de la ley? ¿Cómo eran? ¿Eran tan espeluznantes como nos han contado? Que nada más de acabar medicina y hacer el MIR, estuve trabajando en una provincia de Castilla y León, donde había un manicomio, ¿eh? Entonces yo fui a visitar a aquellos pacientes para ver cómo era el centro y había gente pues muy mayor, que a lo mejor llevaba allí recluido 40, 50 años, ¿no? Entonces cuando le preguntabas por qué habían ingresado o veías el registro de cuando habían ingresado, el diagnóstico era infante. ¿Y qué significaba infante? Pues significaba alguien que había nacido en la comarca de madre soltera, lo habían etiquetado como infante, lo habían metido en un manicomio, ¿no? Y es un buen ejemplo como la moral, ¿no? El estigmatizar la salud mental para separar el problema del resto de la sociedad. Gracias, Magín, por el café. Me han dicho que los haces muy buenos. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos cafés harás al día? Ahora pocos. Hace 26 años hacía más de 100 cafés. O sea, que pasas la mañana aquí en la cafetería, que me han dicho... Y la tarde. Y la tarde, que la llevas mejor que nadie, porque tú tienes mucha experiencia en hostelería, ¿no? Yo trabajé 10 años de cocinero hasta que me dieron los ataques. Aquí, yo empecé a los 16 años en el Hotel Cristina. A los 17 años me fui al Parador de Turismo y ya me marché a Barcelona y dejé de cocinar con 18 años.
O sea que te iba muy bien y trabajabas mucho, no te faltaba trabajo. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo te llegó esta enfermedad? Eso, estaba en Badalona. Un día estaba allí haciendo las salsas y me caí, me pegué en la cabeza y me quedé en coma. Sí. Y llamaron a la Cruz Roja y me llevaron al clínico, a la planta de psiquiatría. Y así estuve casi un año en los dos psiquiátricos. Y ya me tuve que venir para aquí, si no me hubiera muerto. O sea que te ingresaron. Era muerto. Porque tú eres de Teruel, entonces dijeron, te vamos a trasladar a Teruel para que estés aquí. Sí. Pero ahora mucho mejor, digo, menuda habitación tienes. Oye, ahora, eso es un hotel. Eso es un hotel. El que quiera venir, que venga y lo verá. Es un hotel de 5 estrellas. ¿Y a tu familia la ves? Aún viene, tengo una hermana y viene a verme de vez en cuando. Se porta bien conmigo. Y ya no tengo nada más familia. Bueno, pero aquí tienes muchos amigos, la familia. Estos no son amigos, estos son hermanos. Hermanos. Hola, Javier. Buenos días. Aquí hablando con Magín, que me está contando su día a día. De la Asociación de Pacientes. Ah, eso no me lo había dicho. Bueno, pues supongo que lo habrá explicado todo bien, pero a lo mejor se le ha olvidado. Así que también es el presidente. Sí. Bueno, pues aquí tiene bastante tarea, así que no sé si te parece. ¿Le dejamos en la cafetería y me enseñas el centro? ¿Lo vemos un poco más? Ahora mismo. Vale. Javier, esta es la puerta de entrada. Como me comentabas, las personas que residen aquí lo hacen de forma voluntaria. Si quisieran irse, podrían hacerlo. Sí, en cualquier momento. Hay unos horarios de referencia, pero pueden llamarnos incluso para decirnos que van a llegar más tarde, sin ningún problema. De hecho, acabamos de ver a una residente que acaba de salir, o sea que libertad total. Todos los días salen y entran. Javier, estamos en este centro, en Teruel, que muchas personas conocían hace muchos años, antes de los años 80, como el manicomio. ¿Cómo ha cambiado de ser conocido como el manicomio a como ahora lo podemos ver? Era un sitio donde tenías que tocar un timbre y había una puerta metálica, había un portero y si deseabas visitar a tu familiar, pues había una sala de visitas y normalmente no se podía acceder al interior. Lo mismo ocurría con los internos, así llamados internos, pues que tenían permiso para salir o tenían que desarrollar su vida aquí dentro. También ha cambiado la forma de atenderles, supongo que notablemente. La forma de atenderles, por fin ha sido posible prestar una atención personalizada. De hecho, hay una herramienta que es la misma en todo Aragón, que es el Plan Individualizado de Rehabilitación, que nos ponemos de acuerdo en reuniones diarias y en seguimiento de cada uno de los pacientes. Claro, en este momento con 110 pacientes de media, eso es posible, pero cuando había 400, en los años 70, entre el psiquiátrico de hombres y mujeres, pues lógicamente no se podía pretender dar ese tipo de atención. O sea que también hablamos de ese concepto. Antes esos manicomios eran casi pues un centro de beneficencia, de caridad. No, era exactamente de beneficencia. Bueno, la beneficencia se encomendó a las diputaciones provinciales y así fue hasta pues prácticamente en Aragón hasta el año 2000. En las distintas comunidades autónomas han resuelto eso de distintas maneras. Hay comunidades donde se cerraron directamente los psiquiátricos, otros hicieron conciertos, en otros casos se intentó una reforma así llamada reforma psiquiátrica, pues con alojamientos alternativos, mini residencias, pisos. Pacientes que han salido de larga estancia y de momento no han vuelto, o sea, se han vuelto a reintegrar en su comunidad de origen. Que ese sería el objetivo, ese sería el objetivo cumplido, Javier. Claro, nuestra obligación es seguir perseverando, vamos, que no nos desalentamos fácilmente y seguimos intentándolo. Vicente, Hola, ¿qué tal estás? Mira, pues queríamos que nos hablases un poco de cómo ha cambiado la psiquiatría desde el año 86 hasta ahora, sobre todo en tu caso, que llevas ejerciendo casi 40 años, para aclararnos qué es un trastorno mental grave. En la salud mental, la enfermedad grave, por definición, por antonomasia, es la esquizofrenia, que es una enfermedad crónica, incurable, pero sí tratable,
y ese sería el paradigma de la enfermedad más grave. Están también los trastornos bipolares, la depresión mayor, que estas tres pues tienen un origen fundamentalmente biológico o químico. Es una afectación de los neurotransmisores cerebrales. Luego están enfermedades antes llamadas neuróticas, que se podían considerar a priori más leves o menos graves, pero sin embargo hay algunas de ellas, como los trastornos de conducta alimentaria, los trastornos de personalidad, el trastorno obsesivo-compulsivo, que algunas presentaciones de estas patologías pueden ser extremadamente graves. Una persona en principio sana, que todos calificaríamos sana sin ningún problema, ¿puede tener un trastorno mental grave a lo largo de su vida? A priori sí. Si además, que es un fenómeno que ahora estamos viendo con preocupante frecuencia, si hay un abuso de sustancias, de drogas, sí que puede precipitar una esquizofrenia o un trastorno psicótico que estaba latente y por desgracia puede aparecer ese cuadro. Vicente, estamos en un edificio que en Zaragoza, en Aragón, está muy relacionado con los principios de la psiquiatría. Sí, porque cuando se fundó en 1425 fue el primer hospital de la cristiandad donde se convivían enfermos mentales con enfermos de otras patologías. La medicación también es un tema que sigue siendo polémico. Hemos visto estudios científicos que dicen que es excesivo el uso de química, de medicamentos en el tratamiento. Otros, por otro lado, hablan de que es necesario. Bueno, dudo del cientifismo de los estudios que dicen que el tratamiento farmacológico es excesivo. Lo que ocurre es que estamos en una sociedad donde estamos medicalizando y en este caso psiquiatrizando, psicologizando mucho estos temas, y muchas veces lo que queremos es una pastilla milagrosa, una pastilla mágica que nos alegre porque nos ha dejado la novia, porque ha fallecido un ser querido, porque estamos en el paro. Estamos en la unidad de media estancia profesor Ramón Reyardit. El tiempo de estancia media está pensada entre una estancia máxima de 1 año, prorrogable para 18 meses. En Aragón se han creado al final 4 unidades de media estancia. La única que es una unidad que no está dentro de un complejo psiquiátrico es esta, que es la que reuniría las condiciones menos estigmatizadoras de todas las que existen actualmente. El perfil de las personas que suelen venir aquí son personas que padecen un trastorno mental grave, que de media tienen más de 10 años de evolución de la enfermedad y que requieren un centro con internamiento durante un proceso de tiempo. Aquí actualmente, a fecha de hoy, realizamos más de 30 y pico actividades, entre actividades puramente individuales o colectivas, desde grupos de psicoeducación, educación para la salud, grupos psicoterapéuticos, programas de psicoeducación de familias, porque es fundamental trabajar con las familias. Ahora mismo, en estos momentos, se está desarrollando una actividad que es la de creatividad. Buenas tardes, hola. Vamos a hablar un poco de las emociones y las sensaciones que tenemos y las vamos a intentar localizar en estas siluetas que tenemos, en estos cuerpos. Por ejemplo, ¿dónde situaríamos la risa? ¿La risa? Sí. En la cara. En la cara. ¿Dónde la situarías? Yo, por ejemplo, en los ojos. En los ojos.
Yo con el arte me expreso, disfruto, me relajo, igual que con la lectura. Me gustaba mucho el arte y todo eso y me fui a hacer Bellas Artes a Cuenca y empecé a encontrarme mal, empecé a consumir porros y todo eso que vienen fatal para estas cosas y me fui aislando y al final tuve que dejar el curso, vine a mis padres a buscarme y ya luego al tiempo ya me diagnosticaron que tenía esquizofrenia indiferenciada. Y yo creo, a ver, me tenía que haber dado igualmente la enfermedad, pero yo creo que el detonante fue el consumo de porros y alcohol mezclado. La esquizofrenia indiferenciada es una mezcla de las diferentes esquizofrenias que hay. Por ejemplo, esquizofrenia paranoide, que tienes voces o visiones, alucinaciones. Pues yo me pensaba que me hablaban en la televisión, me pensaba que me grababan a todas horas, voces a todas horas también, cosas como que, ¿y si soy adoptada? ¿Y si mis padres me quieren hacer daño? Cosas paranoias que se te meten en la cabeza que no son ciertas, pero que tú realmente las vives como si fueran de verdad. Y me sentía pues diciendo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué hago con mi vida? Que somos personas, no somos... ¡Hala, este es esquizofrénico! Yo, no, es que es esquizofrénica. No, yo soy Eva, soy una persona. Tengo los mismos derechos que todo el mundo, entonces tengo derecho a poder salir, a disfrutar de la vida. Yo me repito todos los días, tienes que luchar, tienes que luchar, tienes que luchar. Y también que ni por nada ni por nadie me voy a venir abajo. La sociedad sí que muchas veces tiene cierto miedo porque asocia mucho a la enfermedad mental con la violencia. ¿Cuál es ese porcentaje, digamos, de violencia dentro de la enfermedad? Pues no es cierto, ¿no? Es un anacronismo de cómo se entendía la salud mental, ¿no? Es decir, los actos violentos en los enfermos mentales tienen la misma porcentaje o la misma prevalencia que en personas que no tienen enfermedad mental. Yo empecé en el 2003 con una enfermedad que me diagnosticaron psicosis paranoide. Ahora estoy muy bien, pero ya al principio era muy mal. Yo no le deseo lo que yo sentí en esos momentos a nadie. ¿Qué sentías? Que me estaba volviendo loco. O sea, tenía unos momentos de raciocinio en los que decía, no puede ser de verdad lo que estoy pensando. Porque yo he llegado a entrar en un centro, en una sala, pensando que dentro había gente que estaba hablando sobre mí y estar vacía y oír claramente las voces. Posteriormente a eso me despidieron de la empresa en la que estaba trabajando y el mismo día del despido, al día siguiente ya fui tratado por un psiquiatra de urgencia. Cuando él tardó a venir de trabajar, porque llegó a casa a la 1 de la mañana por ahí, porque... ¿El día que le despidieron? El día que le despidieron. Entonces yo ya estaba muy preocupada porque ya me había dado cuenta que se había dejado móvil, había dejado documentación y él llevaba el coche. Entonces mi mayor preocupación que le había pasado algo. Entonces vino muy nervioso y al día siguiente fue ya cuando empezó a decirme que no sabía lo que le pasaba, que no se podía reír, no podía llorar. Me dijo, mamá, dame una bofetada. Y le di una bofetada. Y me dijo, hola, te has pasado. Entonces lo abracé y quemaba. Entonces lo llevamos al médico, lo llevamos a urgencias y le inyectaron para relajarlo y ya me dijo que era un brote psicótico. Me dijo el psiquiatra que estaba para ingresarlo, pero me dijo, si lo puedes aguantar, y dije, haré lo que sea. ¿En casa? En casa. Ingresado? No, dice, si lo puedes aguantar, dice, te hago un volante por un momento dado. Digo, no, lo intentaré. Y estuve unos cuantos días que apenas me aparté de su cabecera, de la cama. Pero bueno, lo conseguí. ¿Pero ahora cómo ves a David? Pues lo veo bien, lo veo contento, lo veo que está preparado, está ilusionado, porque además
son chicos pues que tienen sus ilusiones y todo como todo el mundo. A la hora de buscar empleo, cuéntame si has tenido alguna decepción. Creo que hay un prejuicio de las personas de enfermedad mental porque no se conoce todavía lo que somos capaces de hacer. O sea, somos capaces de hacer el mismo trabajo que cualquier otra persona, pero tenemos que tener unos hábitos y unas rutinas. Hola, buenas tardes, familia. Hola, ¿qué tal? Paco. Bueno, Paco, Hola. José Manuel. Bueno, ellos son Lourdes y su hijo David. Paco, tú además de ser el padre también de un joven con enfermedad mental, Sí. eres el presidente de la Federación de Asociaciones de Aragón, la mayoría de las asociaciones. ¿Cuáles son ahora mismo las demandas de las familias respecto a la atención que están recibiendo? Bueno, pues fundamentalmente la demanda es, más que en el aspecto sanitario, que creo que está relativamente cubierto, la demanda está en temas de tipo social. Fundamentalmente temas residenciales, que en Aragón hay muy pocos, y temas de empleo. Es decir, apoyo en el empleo para estas personas, puesto que consideramos que eso sería parte del tratamiento. Bueno, José Manuel, no te he presentado, coordinador autonómico de salud mental. ¿Cómo está Aragón respecto a España en el tema de la atención a las personas con enfermedad mental? Los inicios fueron buenos, pero no hemos desarrollado todo lo que debíamos o todo lo que aventuraba el anterior plan de salud mental. Actualmente estamos trabajando en uno nuevo. Se va a convocar recientemente, bueno, ya se ha convocado el Consejo Asesor de Salud Mental, que pretende ser un foro que se reúna periódicamente y que se escuche tanto a los familiares, a representantes de familiares y de usuarios, de pacientes, asociaciones profesionales. He leído que el 80% de los cuidados de una persona con una enfermedad mental son las familias quienes están llevándolo. No sé, Paco, si ahí también querréis más ayuda, más apoyo de algún tipo. Las familias nos vamos haciendo mayores. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, nuestras hijas, el día que nosotros no estemos? Me acuerdo ahora mismo vienen allí a la asociación, a SADME, vienen una pareja, yo le llamo pareja porque es una madre con 80 y tantos años y que trae al hijo con 50 y muchos, 60 casi. El hijo casi es de mi edad, y lo trae de la manita. Es una persona que está muy deteriorada y esta mujer siempre me dice, hijo mío, el día que yo no esté, ¿qué pasará con mi chico? El chico eso tiene ya pues casi mi edad, ¿no? Ese es el tema o uno de los temas que nos preocupan, ¿no? Son muchos los recursos que hay que poner sobre la mesa, José Sí, Manuel. pero más que nada yo creo que insistiría en el modelo o en la idea de trabajar en red, andar ese camino de desestigmatizar a la enfermedad mental, que diseñemos un poco este empuje que parece que esta administración está decidida a dar. David, después de oír esto, ¿tú cómo te quieres ver dentro de, no sé, un año? Viviendo solo otra vez. ¿Quiere abandonar el nido? A mí no me importaría, si yo sé que está bien, a mí no me importa en absoluto. Y yo también les digo a las familias y a los padres que no tengan miedo, que no se escondan. Yo jamás me he escondido de mi hijo. Es una enfermedad como otra cualquiera. Llevándola con el medicamento que llevan, pues la pueden convivir y pueden llevar perfectamente su vida normal. Manuel, hemos conocido a diversas familias que están acogiendo a sus familiares con una enfermedad mental, porque este ha sido uno de los principales cambios, ¿no? Al abrirse esas puertas de los manicomios, las personas pueden estar en su entorno, con su familia, pero las familias demandan más recursos. Y llevan razón, yo creo que hay varias asignaturas pendientes, ¿no? Es decir, yo creo que, como hemos comentado, se ha mejorado muchísimo, queda más todavía, ¿no? Entonces, es uno de los cambios o de las mejoras que se plantean hacer en estos años, que es implantar lo que se llaman equipos asertivos o de gestión de casos, ¿no? Entonces nuestra idea es que en las unidades de salud mental va a haber equipos que van a tratar al paciente y a la familia en su domicilio. El mejor tratamiento para los enfermos mentales es lo que nosotros llamamos la rehabilitación social y laboral. Esas terapias, ¿no? Normalmente, tanto en Aragón como en el resto de España, están realizadas en general por entidades sin ánimo de lucro. En Huesca hay un ejemplo que es la Fundación Agustín Serrate, que yo creo que es exportable
a cualquier lugar del mundo, en Zaragoza, en Teruel, y digamos que estas son las entidades que apoyan todo el proceso de rehabilitación, ¿no? Y lo que es puramente asistencia sanitaria está en la red normal de centros sanitarios. Hola, buenas. Que vengo a comprar aquí unas cosas. Me levanto cada día, los lunes es el día que tenemos que hacer la compra, nos dan 15 euros para comprar y somos totalmente independientes para comprar. Yo he estado en media estancia, larga estancia y pisos. Pues cuando estás en media estancia y larga estancia es porque tu enfermedad empeora, ¿no? Pero desde luego, como se está en pisos, no se está en ningún sitio. Prefiero estar aquí en casa de mis padres porque aquí, ya te digo, en la Fundación Agustín Serrat he encontrado una gran familia. Por lo que he vivido yo en el neuropsiquiátrico de Carmen, era un centro a puerta cerrada, que los que teníamos familia podíamos salir los fines de semana, pero los que no tenían familia solo salían los miércoles y los sábados en un autobús. Y desde luego valoro la calidad de vida que estoy llevando ahora. Pues yo tengo un trastorno esquizofrénico crónico. Bueno, yo enfermo a los 18 años, pero en este caso los médicos no me dan la invalidez y sigo trabajando a régimen de la Seguridad Social. Y hay empresas que incluso me han llegado a querer, me han llegado a valorar. Estuve en un taller 4 años, en unas dineras 2 años, hasta que caigo en un pozo y protagonizo un grave intento de suicidio, que entré en coma 2 días, que estuve entre la vida y la muerte, y entonces a raíz de ahí es cuando se me propone para invalidez. En las empresas donde he trabajado no podía decir que era un enfermo mental, ¿no? ¿Y a ti te molesta? ¿Te molesta, por ejemplo, que alguien te llame loco? Sí. Sí que me molesta, sí. Pero vamos, que al fin y al cabo, llevando una medicación y llevando unas pautas correctas, somos personas como otras cualquiera. Buenos días, Sergio. Buenos días. ¿Tienes ganas de trabajar hoy o no? Sí, sí. Bueno, ahora mismo estamos en uno de los 8 talleres laborales que la Fundación Agustín Serrat tiene, concretamente en el taller de huerta ecológica, donde están unos 15 usuarios, entre ellos trabaja en este taller Sergio. Los usuarios vienen aquí no para ganarse la vida, sino sí que para un poco estructurar el tiempo y como entrenamiento para un futuro también. Hombre, que la persona viva en la comunidad, como solemos decir, es decir, en la ciudad, ya es una garantía de normalidad. No segregar a los pacientes que en otros tiempos aquí estaban en psiquiátricos o en unidades de larga estancia, sino que vivan con el resto de la ciudadanía, ¿no? Nos cuida bien, es un buen psicólogo. Bueno, a veces ¿Qué pasa con esas personas que, estoy segura, no quieren entrar en el tratamiento, ¿no? Pues que no tienen voluntad de ir, por ejemplo, personas que viven en la calle? ¿Qué se puede hacer con eso? Bueno, pues aquí hay una experiencia que, si no la conocéis, os la recomiendo, que es el Centro del Encuentro. Entonces, el Centro del Encuentro, el objetivo que tiene es tratar la salud mental en el indigente, ¿no? En el que encontramos en la calle, ¿no? Entonces,
la terapia ahí es doble, ¿no? Es decir, es tratar el problema de salud mental, pero es también darle de comer, la higiene, alojarlo, ¿no? Entonces, esta gente lo primero que intenta es solucionar sus condiciones básicas, ¿sabes? Pues que tenga una pensión, que coma, dormir, que tenga higiene, vale, que tal. Entonces, a través de ese proceso empiezan a intentar hacer la terapia de salud mental. Soy de Cantabria y mis problemas empezaron desde que empecé a lo largo del tiempo de 15 años que estuve metido en las drogas y en el alcohol, pues al tiempo, con 23 años, empezó una enfermedad que se llama esquizofrenia paranoide. Y entonces desde ahí, pues por mi mala cabeza acabé en la calle, viviendo en la calle, en ciertas situaciones un poco comprometidas. Dormir en cajeros, pasar frío, estar solo. Los síntomas son que ves cosas en el cielo, cosas irreales, malestar con la gente, en la sociedad. Digamos que yo echaba la culpa no a mí mismo, sino a la gente por verme más que nada marginado, ¿no? Cualquier ciudad para pasar la noche en la calle puede ser dura. Son noches muy oscuras, ¿no? Con muchos problemas, ¿no? Mientras que tú estás en la calle piensas si los demás están en sus casas, tienen una vida normalizada y tú pues te ves como un poco apartado de la sociedad, ¿no? Digamos de la gente, además haciendo cosas que no le gustan a uno, ¿no? Estoy contento, estoy en un centro, se llama la Fundación La Caridad, en la que hacemos terapias ocupacionales y son terapias pues, que me mantienen ocupado para si el día de mañana poder conseguir algún tipo de trabajo en lo que yo haya trabajado. Hola José Luis, buenos días. Hola Jesús, ¿qué tal? Bien, mira, quería hacerte una pregunta, a ver si me podías ayudar a actualizar un poco el currículum. Ah, pues vamos ahora. Pues vamos. ¿Y en equipo trabajabas mejor que solo? Sí, la verdad es que en equipo yo trabajo mejor que solo porque solo se me hace muy monótono. Por ejemplo, a las órdenes, ¿sueles ser tú una persona cumplidora? Sí. ¿O más bien te gusta ir un poco a tu aire? No, suelo ser una persona cumplidora. El encuentro es un centro para personas que tienen trastorno mental grave por una parte y por otra que no tienen ni hogar ni familia, o sea que, por así decirlo, en la calle, en un cajero, bajo un puente. Entonces nosotros cogemos a este tipo de personas y les intentamos dar una asistencia médica adecuada, hacemos como de sustitutos de la familia, tenemos un programa de pisos pues, para que puedan adquirir habitaciones, primero vinculándonos con ellos de una manera digna, tratándolos como seres humanos de tú a tú, cosa que con eso ya lo tenemos casi todo ganado, porque ellos están acostumbrados al desprecio, a no me miran, a me insultan, incluso algunos hasta los queman en los cajeros, porque algunos piensan los que están en la calle es que son gente mala o está porque quiere, no, es una persona pues, que ha tenido la mala suerte de tener una enfermedad y un proceso de degradación laboral y familiar, de tener delirios, de que me persiguen, me quieren hacer daño, pues dificulta mucho el que se puedan integrar en albergues o en residencias o lugares más estabilizados, de los cuales pues huyen por su propia enfermedad y por su propia necesidad de libertad de movimientos, ¿no? Muchas de las personas que están aquí sería asombrosas haberlas visto hace un tiempo en la calle y ahora dices, pues caray, ¿cómo es posible que alguien que ha estado en lo peor de la degradación pueda tener unas capacidades más conservadas, ¿no? ¿Una persona con una enfermedad mental puede llevar una vida normal? Totalmente normal. Y sobre todo si está controlado, toma la medicación, a veces tiene algunas crisis que hay que tratar, pero el objetivo de luego es que es una persona totalmente integrada en la sociedad. Me encuentro muy querido y muy acogido en este piso.
me siento más integrada en la sociedad y en el mundo que nunca. Espero conseguir un trabajo, tener una vida mejor que la que tengo ahora y estoy orgulloso de lo que estoy haciendo ahora mismo. Antes vivía en un mundo de sombras y ahora pues vivo en un mundo de luz. Pues como si estuvieras muerto a estar vivo. Como si estuvieras muerto a estar vivo.